Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Gracias a todos que nos están acompañando en este día, de mañana, de tarde, de noche, no sé, feliz Día del Padre. Qué gusto poderlos saludar desde Toronto, Canadá. En este día estoy seguro que Dios va a visitarnos, que hay una palabra para tu vida. Y quiero hablarle todo, Padre. Pablo da unas instrucciones finales a Timoteo como hijo. Y yo creo que hay muchos hijos que necesitan este aliento. Aún nosotros como padres necesitamos este aliento. Y hay una palabra que Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11. Él le dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Mire eso, qué afirmación. Le dice: eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Yo creo que es bueno en este día recordar a todo padre que tú, si eres lavado por la sangre del Cordero y has aceptado a Jesús, tú eres un hombre de Dios. Que juntos con mis hermanos en este día, yo celebro a todo padre. Bendigo a mi padre que está aquí en la tierra, que aún lo tengo conmigo. Bendigo a mi suegro, que es también como mi padre y padre de esta casa. Y bendecimos a todos aquellos padres que en este día, que tú seas celebrado y que el Padre que está en los cielos hoy lo podamos celebrar a Él, el Dios de toda creación, el Dios bondadoso, Dios lleno de amor. Que en este día tómese unos minutos allí para saludarse, dar un feliz día del Padre a todos, y juntos en esta mañana vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo, vamos a bendecir su presencia. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tal vez no estamos reunidos aquí en un edificio, pero todavía estamos juntos, estamos conectados. Gracias por la tecnología que nos permites reunirnos en adoración, juntos declarando que eres un Padre bueno, eres un Padre lleno de misericordia y de bondad. Señor, reconocemos que nuevas son tus misericordias en este día y por eso nos podemos acercar a ti. Hoy mi oración es que en estos minutos de adoración y de alabanza, tu pueblo se conecte, haya una mayor fe, oh Dios, y prepare su corazón y su espíritu para la palabra que tú vas a traer en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esperamos que ya todos estén reunidos ahí en tu casa, juntos para adorar a Dios. Te adoramos, tu grandeza proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos, y eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Vamos. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos, Rey de reyes, soberano, y tu victoria celebramos. Y eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús
digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Y eres el camino y la verdad. Lo declaramos hoy. Y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Vamos, iglesia, decláralo en esta mañana, que Él reina con poder y con gloria y con majestad, y que no hay nadie como nuestro Dios. Hoy declaramos y le damos gloria a Él, porque Él solo se merece ese honor, esa gloria, ese infinito poder, y hoy lo celebramos. Ya se saben esta canción en esta mañana, juntos lo podemos declarar. Cuán hermoso y eres Jesús, y son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso y eres Jesús. Fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Cuán hermoso y eres Jesús, y son tus palabras, y es tu amor, y cuán glorioso y eres Jesús. Fue tu poder, y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento
allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Decimos, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Dele gloria en su hogar y dele gracias porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido bueno, más que bueno. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Dios. Recordamos hoy en ese día el sacrificio que el Padre hizo por nosotros, que Él nos amó tanto y que envió a su Hijo por ti y por mí, para que nadie perezca, sino tuviésemos vida eterna. Qué sacrificio más grande, el más grande ejemplo de amor. Y es ese amor del Padre que nosotros como padres queremos reflejar, que podamos dar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable, como dice la Biblia, que es vuestro culto racional, que quiere decir vuestra costumbre, que nosotros hagamos eso como un estilo de vida. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios,
Amado, amado Señor, te adoramos. Rey de verdad, te exaltamos. Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús. Tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, oh, oh. Exaltamos, tu nombre levantamos, nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, oh, oh. Decimos, y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, nombre de Cristo, oh, el nombre de Cristo, mi Señor, mi buen Dios. Nadie es como tú, mi Rey, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Ora esas palabras conmigo en esta mañana. Cristo, que tú puedas reinar en mi hogar, en mi matrimonio. Es ese nombre que levanto en esta mañana sobre mis hijos, sobre todo lo que soy, el nombre de Cristo.
el nombre de Cristo. Vamos a terminar con una nueva canción que vamos a introducirla en este día y esperamos que pueda ser de bendición para tu hogar. Hay una cosa bien importante que Dios ha estado diciendo en estas últimas 16 semanas y es buscarlo a Él, es tener intimidad con Él, es conocerlo un poco más. Y yo doy gracias a Dios porque ninguno de mis papás, cuando hablo de mis papás, mi mamá y mi papá fueron músicos en sí, pero Dios me dio la habilidad y pude aprender unos instrumentos. Y el día de ayer, cuando estaba aquí ensayando, le estaba diciendo al Señor que mi único anhelo es conocerlo a Él más, no de una forma mecánica, sino de una forma muy fresca, muy íntima, porque así como dice su palabra que la misericordia de Él son nuevas cada mañana, hay algo nuevo que Dios quiere enseñarnos todos los días. Hay algo nuevo que Dios quiere decirnos todos los días. Y cuando nos estamos acercando a Él aún más, Dios empieza a abrir áreas de nuestra vida. Y Él es un buen Padre, que Él nos habla no de forma como muchos pensamos, sino sí con una voz muy tierna, como hace un padre, y nos corrige, nos disciplina, pero en todo eso nos ama. Y esta canción que quiero introducirles el día de hoy se llama Lléname. Yo creo que necesitamos una llenura fresca de parte de Dios. Hoy necesito adorarte, te vengo a postrar. Hoy necesito llenarme, te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte y me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme y que tu presencia llene todo este lugar, y que tu presencia llene todo este altar. Y lléname, de ti. Hoy necesito adorarte y me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme, sí, y que tu presencia llene todo este lugar, y que tu presencia llene todo este altar, y que tu presencia llene todo, y
que tu presencia llene todo este lugar, y que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Ahí donde estás en tu hogar, pide al Señor la llenura de su espíritu, de su amor y su perdón. Luz de mi vida, lléname, y fuente de agua viva, lléname, y eres mi deseo. Oh, lléname, Jesús, mi anhelo. Llena este lugar, que tu presencia llene todo este altar, y que tu presencia llene todo este lugar, y que tu presencia llene todo este altar, y que tu presencia llene todo este lugar, y que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname, lléname de ti, lléname. Eres grande, Señor. Hola a todos, sean todos bendecidos donde se encuentren. Enviamos un saludo muy especial, felicitando a cada padre, a cada hombre de Dios que ha decidido tomar en serio la tarea de formar a sus hijos y de enseñarles los principios de la palabra de Dios y de ser responsable en todas sus tareas. Así que bendiciones a cada uno y gracias a todos los que me han saludado en este día del Padre. Bien, estamos en la serie a las 7, los mensajes a las 7 iglesias, y hoy, como siempre, traemos un tema. El tema es cómo resucitar la fe. Cuando Dios
nos salvó, lo hizo para cambiarnos. Nos dio todo lo necesario para poder crecer en todas las áreas y en todos los aspectos. Y si realmente nosotros queremos crecer y queremos cambiar, debemos de mantener lo primero en primer lugar. O sea, nuestro amor por el Señor debe estar siempre primero. Luego seguir poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, pero mirando hacia adelante con un sentido de esperanza en Dios. Porque sin esperanza nadie crece, nadie cambia. Y luego debemos de cuidar el tipo de relaciones y alejarnos de aquellos que matan nuestra fe con sus enseñanzas contrarias a lo que Dios ha dicho. Usted y yo debemos de sentirnos incómodos con todo lo que viola las Escrituras. Porque si empezamos a descuidar todo esto que he mencionado y que hemos venido enseñando a través de estos mensajes a las 7 iglesias, nuestra vida espiritual empieza a declinar, empieza a marchitarse, a debilitarse hasta morir. Y este fue el caso de la iglesia que estaba en Sardis. La iglesia que hoy vamos a considerar era una iglesia que estaba agonizando, que estaba moribunda. No toda, había un remanente que siempre estaba vivo, pero en su mayoría estaba moribunda y no se daban cuenta. Estaba sin futuro, no lo sabía, estaba a punto de morir completamente y no se daban cuenta del peligro en el que estaban cayendo. Y hoy pues vamos a hablar sobre lo que debes hacer en tu vida cuando te das cuenta que donde estás no te lleva a ningún lado. Te das cuenta que no estás creciendo, que no estás cambiando como individuo, que no estás cambiando como esposo, como esposa, con tus hijos, que tu matrimonio no va a ningún lado, ni en el ministerio o en cualquier área o lugar de tu vida. Por eso leamos hoy Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6, que es donde vamos a estar considerando esta iglesia. Y dice de la siguiente manera, así que escucha, pon atención, abre tu Biblia, mantente anotando. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas son palabras de aquel que posee, que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas en su mano. Y él dice: yo conozco tu reputación, conozco tus actos, que tienes fama de estar vivo, pero la verdad es que estás muerto. Las palabras que Jesús le dijo a esta iglesia eran bastante difíciles para oírlas, pero si ellos realmente iban a crecer y si iban a cambiar, necesitan escuchar algún mensaje fuerte. Porque estamos tan acostumbrados al mensaje light para que nadie se ofenda. Pero tú y yo necesitamos a veces este tipo de palabras. Despierta, fortalece lo que queda y está a punto de morir, porque yo no he encontrado
tus obras completas a la vista de Dios. Recuerda, por lo tanto, lo que has recibido y has escuchado. Obedece y arrepiéntete. Pero, dice, si no te despiertas, yo vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora iré a verte. Entonces, el secreto del crecimiento y el cambio de la iglesia en Sardis es que no te rindas, despierta, vigila. Cuando sientes que no vas para ninguna parte, ese es el momento para despertarte y para ver una nueva dirección que Dios tiene para tu vida. Entonces Dios tiene un momento y tiene un tiempo para tu vida y para mi vida. Y a medida que establece los tiempos y las estaciones en las que trabaja en nosotros, hay cosas que sucederán en nuestras vidas. No debemos olvidar esto. No sabemos exactamente en qué momento va a suceder. Por eso usted y yo debemos estar conscientes del tiempo de Dios para que podamos estar donde Dios quiere que estemos, cuando Él quiere que estemos allí. Por eso Jesús está preocupado por esta iglesia. Se habían quedado dormidos en los laureles de la fama. Como dice un dicho, créate fama y luego échate a dormir. Así estaban ellos. Y por eso no sabían lo que Dios iba a hacer a continuación. Y Jesús les escribió y les dijo, quiero advertirles algo. Todos conocemos esa sensación de ver algo que se supone que está vivo, pero que está muerto. Tú sabes exactamente cómo se siente eso. Hay muchos de ustedes que lo han sentido en un matrimonio y quizás piensan, se supone que así debe de ser, se supone que esto tenga emoción, que tenga alegría, pero no existe. Y lo más fácil de pensar siempre es, bueno, realmente no tengo que hacer nada al respecto. No hay necesidad de seguir adelante con esto porque Dios ya me ha dado mucho tiempo. Pero la verdad es que si no haces algo ahora, lo que estaba muerto pronto va a desaparecer. Y hay un peligro de que se muera lo que queda vivo. Y es por eso que Jesús escribió a esta iglesia y le dijo, quiero que vuelvas a la vida. Quiero que resucites. Que vuelvas a tener vitalidad, que vuelvas a tener esa sensación de emoción al Señor. Porque déjeme decirle, hay algunos de ustedes que cuando levantan la Biblia, la abren para leerla, lo sienten un libro aburrido, no lo sienten un libro vivo. Cuando escuchan a todos los demás cantar y adorar a Dios, ellos no pueden meterse en lo mismo porque les parece sin sentido, no sienten nada. A Jesús le importa eso y por eso escribió a esta iglesia y por eso quiere que escuchemos lo que tiene que decir. Y hoy vamos a ver sobre cómo tomar algo que parece estar muerto, que parece no tener futuro y verlo revitalizar, retoñar, volver a la vida. Por eso el tema es cómo resucitas la fe, cómo volver a traer crecimiento personal a la vida, cómo traes un matrimonio a la vida, cómo traes un ministerio a la vida. Y hay tres cosas sencillas por hacer. Lo primero es pedirle a Dios ayuda para ver las brechas en tu vida. Es decir, pedirle a Dios que nos ayude a ver esos vacíos, esas discrepancias, esas deficiencias que están allí. Es pedirle a Dios, ayúdame Señor a ver esas brechas entre lo muerto y lo vivo, entre los lugares que no me llevan a ningún lugar y tu dirección que me lleva hacia un propósito. Cada vez que Jesús, note bien, que cada vez que Jesús se presenta en estas 7 cartas les está diciendo a la iglesia cómo poder satisfacer la necesidad de sus vidas. Y mientras le escribe a esta iglesia de Sardis, él
dice o se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Jesús tiene los 7 espíritus de Dios. Los espíritus de Dios en el libro de Apocalipsis son un símbolo de la plenitud del Espíritu Santo que está operando en nuestras vidas. Jesús escribe a esta iglesia y le dices: lo que tú necesitas es el mensaje de Dios escuchado a través del Espíritu de Dios. Y yo soy, dice el Señor, el que tengo la plenitud del Espíritu Santo para comenzar una vez más a darte vida nuevamente, porque te estás muriendo. El mensaje que Jesús le trae a esta iglesia es: yo conozco tus obras. Note bien eso, conozco tus obras. Y es aquí donde necesitas o necesitamos ver la brecha de que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Y es Jesús quien sabe la diferencia entre esas brechas que tú y yo enfrentamos en nuestras vidas. Yo diría casi siempre. En esta iglesia les dice: sé la diferencia entre tu reputación y la realidad. Sé la diferencia entre lo que la gente dice y piensa de ti y la realidad sobre tu vida. Jesús también conoce la diferencia entre las brechas en nuestras vidas. ¿Qué es reputación? La reputación es lo que todos piensan que tú eres, pero el carácter es lo que realmente eres. ¿Sí? Jesús sabe mejor que nadie cuál es tu reputación, pero también conoce tu carácter. ¿Quién mejor que el Señor para decir: hay algunas brechas aquí? Tienes algunos lugares en tu vida en los que la gente piensa esto acerca de ti, pero te diriges en la dirección equivocada. Tienes algunos vacíos que completar. Así que no es suficiente simplemente decir: yo quiero ser un poco mejor, sino que hay que ver la brecha, hay que sentir la frustración de eso y decir: Señor Jesucristo, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea. Jesús es muy directo sobre esto. Él no entra aquí a esta iglesia y le dice: oye, yo conozco tu reputación de que estás vivo, yo quiero ayudarte con esto, tienes algunos problemitas y me gustaría llevarte al siguiente nivel, porque hoy se habla mucho de llevarte al siguiente nivel. Pero el Señor no hace eso. Jesús solamente dice: estás muerto y punto. Y eso es un poco deprimente, escuchar que alguien te diga: estás muerto. Y yo preferiría que alguien lo haga con una expresión del pensamiento positivo y diga: podrías estar vivo, pero estás muerto, así de una vez. Es algo negativo. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto? Porque Él quiere que veamos la brecha. Él quiere que sientan la frustración de: aquí está quien soy, pero aquí está lo que podría ser. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Si has sentido esa frustración últimamente, eso es algo bueno. Esa frustración no siempre es algo agradable, pero es algo bueno, porque te está recordando a lo que puedes llegar a ser y a lo que debes de llegar a ser. Te está recordando lo que Dios puede hacer en tu vida. Y Jesús escribe a esta iglesia y dice: quiero que veas las diferencias entre tu reputación y la realidad. Esta es tu reputación, pero esta es la realidad. Parece que las obras demostraban lo ficticio de esa vida que ellos proclamaban. Cuando Jesús estuvo durante su ministerio aquí en la tierra, Él atacó fuertemente la hipocresía de los fariseos. El fariseísmo en la religión era más grave que la herejía o que el pecado. Y Él los llamó sepulcros blanqueados, porque eran de una reputación externa intachable, porque hablaban bien y porque vestían bien.
pero nada real por dentro. Hasta en una ocasión Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Eso es lo que está aquí confrontando. Y dice: yo conozco tus obras, conozco la brecha entre lo que dices y lo que haces. Porque nosotros podemos decir grandes cosas de nosotros, ¿verdad? Pero es difícil hacerlo. Tú podrías llegar a decir: yo te amo, Señor, pero realmente eso es verdad. Una de las formas de poder saber o ver si estás diciendo lo que estás diciendo es real, si realmente hay una emoción y hay un corazón detrás de lo que dices, es la forma, por ejemplo, en la que tú estás cantando. Si sientes que tu corazón se llena con un sentido de amor genuino por Dios, eso es una indicación de que lo que digo sobre mi amor por Dios es la realidad de mi amor por Dios. Es real. Pero si somos honestos, ¿acaso no es cierto que a veces amamos más las cosas de este mundo que al Señor? Cosas tan pequeñas como, por ejemplo, ¿dónde voy a salir a comer? O por decirlo, ¿qué película voy a ver? Y pensamos en eso más de lo que pensamos en el Señor. Y no vemos a Dios como parte de esas cosas. Creemos que Dios está fuera de todas esas cosas que aparentemente son pequeñas. Pero yo creo que es mejor involucrar a Dios incluso a donde sales a comer, disfrutar ese lugar, porque Él te ha dado ese tipo de placer. Y quiero disfrutar, por decirlo, esa película que me ha dado para ver. Y es probable que hay algunas películas a las que no vas a poder ir cuando comienzas a pensar de esa manera, porque incluyes a Dios aún en ese tiempo. Y yo quiero disfrutar de todo eso. Entonces, esta es la forma en que conoces la diferencia entre lo que dices y entre lo que realmente haces. Y esa es la brecha. Dices, a veces decimos y dices: oh, que quieres ser discípulo de Jesús, que realmente tú quieres seguir a Jesucristo. Pero cuando examinas tu vida, yo pregunto: ¿hay alguna disciplina real en tu diario vivir? No que quieres ser discípulo del Señor, porque la raíz de la palabra discípulo es disciplina. Y la vida cristiana está hecha de disciplinas si eres un discípulo. Disciplina. Y yo pregunto: ¿estás leyendo la Biblia constantemente? ¿Estás meditando en la palabra? ¿Estás memorizando la palabra, que son disciplinas importantes? ¿Es la oración parte de tu vida todos los días? A veces digo que quiero ser su discípulo y hacer de esos hábitos parte de mi vida diaria. Y es una lucha, yo lo admito. Todos luchamos, es una gran lucha hacer de esos hábitos parte constante de tu vida. Pero decimos: yo quiero ser discípulo, y a veces hasta decimos: soy discípulo, ¿verdad? Pero al examinar esas brechas, esos espacios, esos vacíos, nos damos cuenta que no es verdad. Y quiero decir esto: hay muchos simpatizantes de Cristo y hay discípulos de Cristo. El discípulo es aquel que lleva cada día la cruz de Cristo. Porque el que quiera ser mi discípulo, dijo el Señor, tome su cruz cada día y sígame. O sea, cada día muere el discípulo a sus propios intereses, y los de Dios siempre son primero. Hay algunas personas que solamente son simpatizantes de Jesucristo porque tienen a Jesucristo como su manera más rápida de ser feliz. Todo lo que buscan es cómo ser feliz y cómo no me pasa nada, pero realmente no quieren ser discípulos de Cristo. Cuando dices que quieres ser un discípulo, eso significa que hay algunas disciplinas que tú y yo vamos a hacer en nuestras vidas, por duras que sean. Vamos a ver la alegría de eso en el otro lado. Y esa es la diferencia, esa es la brecha. Y entonces oramos: Jesús, ayúdame a ver las brechas para que pueda crecer y ser la persona que quieres que yo sea. Es la diferencia entre lo que dices y entre lo que haces.
es la diferencia entre tus valores y tus acciones. Esas son cosas muy diferentes y todos luchamos con esas cosas. Quiero que sepas que yo también lucho, que no solamente eres tú. Y todos los que me están escuchando también están luchando. Si estás pensando, yo soy el único aquí que se siente así, no, estás equivocado. Todos se sienten así en este momento. Todos luchamos con estas brechas que permitimos que se vayan formando en nuestras vidas. Dios quiera hoy le pidan al Señor: Señor, ayúdame verdaderamente a estar permaneciendo en Cristo, a hacer todas las disciplinas, estudiar todos los temas que estamos hoy estudiando para cómo escuchar la voz de Dios. Porque de eso se trata, eso es ser un discípulo. Esta brecha entre valores y acciones es grande, es enorme para muchos de nosotros. A veces nosotros decimos: yo amo a mi familia, y hasta le ponemos stickers atrás de los carros o de las vans y dice: amo a mi familia. Y ese es nuestro valor, debería de ser, y ese es el valor. Pero casi nunca damos tiempo de calidad para pasar con ellos. Y ahí está un problema. Eso es muy frustrante. Entonces hay algo que decimos pero que no estamos haciendo. Y cuando nosotros admitimos que está allí ese problema, entonces oramos: Jesús, ayúdame a verlo. Allí comienza el Señor a ayudarte a avanzar en la dirección que es correcta. A veces decimos: realmente quiero hacer un ministerio, pero no saco nada de tiempo para poder hacerlo. Otras veces decimos: yo realmente amo, valoro, reconozco la integridad, pero te encuentras cortando esquinas, como decimos una y otra vez, en el trabajo, en los negocios. Pero dices que amas la integridad, dices que eres íntegro, pero no hay integridad en la realidad. Esas son situaciones que tenemos que llenar, que arreglar. A veces decimos: yo valoro la pureza, pero sigues llenando tu mente de basura de este mundo, de cosas que no deben entrar a tu mente, y esa mente está contaminada. Pero dice: yo amo la santidad, valoro la pureza. Todas esas cosas crean esas frustraciones en nuestra vida. Cuando escuchamos a Jesús decir a esta iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerto, el desafío para ti y para mí es decir: Jesús, hoy oro para que pueda ser lo suficientemente honesto, honesta y fuerte como para escuchar ese tipo de palabra tuya en la que podría decirme: aquí es donde crees que estás, pero tienes muchas brechas. Yo quiero escuchar eso, porque si no me ocupo de esas brechas, va a venir un día cuando lo voy a pagar, y lo voy a pagar muy caro, y mi familia lo va a pagar, y mi corazón también lo va a pagar. Entonces puedes ver la diferencia entre lo que dices y lo que haces. Es muy serio, entre tus valores y tus acciones. Ves la diferencia entre dónde estabas y dónde estás, o dónde estás y dónde deberías de estar de acuerdo a Dios. Hay una gran diferencia entre dónde estabas y dónde estás. La simple pregunta detrás de eso es recordar 2 años atrás y preguntar: ¿estoy más avanzado en mi fe cristiana hoy que hace 2 años atrás? No se ponga a hacer una evaluación de 3 meses, porque nosotros somos como a veces sube y baja, estamos arriba, estamos abajo en nuestro crecimiento. Pero si usted mira hacia atrás 2 años, pregúntese: ¿he progresado en mi crecimiento como cristiano? ¿Estoy más maduro? No estoy hablando de que sea más perfecto o de que sea perfecto. No es que no luches en muchas áreas, pero puedes ver algún lugar donde puedas decir: yo me siento más cerca de Dios que hace 2 años, o me siento más lejos de Dios que hace 2 años. Y esa es la diferencia entre dónde estabas y dónde estás hoy. No estamos hablando de ser perfectos, estamos hablando de crecer y de permitirle a Dios que nos cambie, que haga cosas en nuestras vidas. ¿Dónde crees que están las brechas más grandes cuando hablamos de las brechas entre lo que dices y lo que haces? Por si alguien no entiende lo que es brecha, se lo voy a decir: es un gap.
esos espacios, esos vacíos. Ahora, hay algunas brechas que enfrentamos. Y las más comunes es la brecha del materialismo. A veces decimos, yo no necesito dinero, pero necesito más cosas. Está la brecha del miedo, del temor. El miedo a decir la verdad es una gran brecha para las personas. ¿Sabe por qué? Quieren decir la verdad, saben que tienen que hablar la verdad, pero sienten que si dicen la verdad o van a perder el trabajo o van a perder una venta. Y esa es una gran brecha. Hay un problema. La otra común es la brecha del orgullo. Y uno dice, yo soy humilde y todo eso, pero la verdad es que me gusta mucho cuando la gente me nota, me reconoce, me aplaude y me ve por donde quiera. Mire, está la brecha de la mentira. Ese es del otro lado de la brecha de la verdad. Te encuentras mintiendo una y otra vez. Hasta uno mismo se miente y se vuelve de esa manera. Pero la más grande es la brecha del perdón, yo creo. Esa sí es enorme. Porque yo sé que debo de perdonar. Yo siento que es importante perdonar. Es más, la Biblia dice que debo perdonar, pero no puedo encontrar la fuerza para perdonar a esa persona. Y esa es una brecha que enfrentamos. ¿Y dónde vamos a encontrar la fuerza para convertirnos en ese perdonador o en esa perdonadora? Y por cierto, si crees que inmediatamente tienes esa sensación de perdón, creo que no has crecido en el perdón, porque no has entendido cómo trabaja el perdón. El perdón es algo en lo que creces. Vas creciendo continuamente. No es algo que sucede así de inmediato. A veces tienes que decir, quiero perdonar a esa persona, y decirlo 1000 veces antes de que empieces a sentirlo. Así que oramos, Señor, ayúdame a ver esos espacios, esos huecos. Si estás un poco desanimado en este momento pensando, wow, esta es una grieta grandísima, ¿cómo voy a llegar de un lado a otro? Es una gran brecha. Estamos hablando de crecer para sentirnos como Cristo. Por lo que es muy frustrante pensar, quiero ser como Él, pero está muy lejos de serlo. ¿Cómo llego hasta allí? Entonces oramos la segunda oración. No es solo pedir que nos ayude a ver las brechas, porque yo qué gano con que Él me enseñe a ver las brechas. Lo segundo que debo de hacer es pedirle al Señor que nos ayude a cerrar esas brechas. Ayúdame, Señor, paso a paso para comenzar a cerrar esas brechas entre lo que quieres que sea y lo que yo soy, entre las luchas que enfrento y donde realmente siento que quieres que yo crezca. Pregúntale, dídele al Señor. Apocalipsis 3:2-3 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús escribe a esta iglesia con esta increíble brecha entre la reputación y la realidad. A veces solo tenemos reputación de algo, pero la realidad es otra. Y dice que esto es lo que debes hacer: despertar, despierta, vigila. Debemos de despertar, de vigilar y fortalecer lo que queda. Recordar lo que hemos recibido, la palabra de Dios, lo que hemos escuchado de Dios, lo que hemos escuchado, cada mensaje. Obedece y arrepiéntete. Si no te despiertas, si no haces esto, dice el Señor, vendré como un ladrón, no sabes a qué horas. Así que Él dice, despierta, sé vigilante. Esta iglesia en Sardis es realmente un reflejo de la misma ciudad, en muchas maneras, la ciudad donde estaba.
La ciudad de Sardis fue construida en una meseta a unos 1500 pies sobre la llanura. Entonces solo había una forma bien estrecha de llegar a esa ciudad. Fue muy fácil de proteger porque podías ver a cualquier persona que viniera hacia la ciudad. Sin embargo, 2 veces en su historia, una vez por los persas y otra por los griegos, esta ciudad fue tomada. ¿Y sabes cómo se tomó las 2 veces? Fue tomada porque un grupo de soldados dedicados subió por un acantilado y subieron por la noche. Y cuando llegaron a la cima no había ni siquiera un vigilante en la ciudad. La razón es porque estaban convencidos de que nadie podía atacar la ciudad. Y entonces todos estaban dormidos. Por eso cuando Jesús escribe a esta iglesia y le dice despierten, vigilen, toda esta iglesia pudieron entender lo que quiso decir. Si no estás despierto, eres vulnerable a los ataques que vienen. Esta ciudad y la iglesia en ella, yo creo que es un ejemplo muy perfecto de un exceso de confianza, de un exceso de arrogancia y de lo que puede hacer en nuestras vidas. Lo extraño de esta iglesia es que no tiene ninguno de los problemas que tenían las otras iglesias. No tiene falsos maestros, no sufren persecución, no está donde está el trono de Satanás. Sin embargo, Jesús la condena. ¿Por qué la condena? Porque se han vuelto complacientes. Están muy confiados, muy complacientes. Todo fue fácil y tal vez porque todo fue fácil se volvieron complacientes y su fe se había vuelto débil. Mire, yo creo que Sardis puede parecerse un poco como aquí en Toronto, aquí en Canadá. Aquí mire, a veces es bastante fácil para nosotros aquí donde vivimos y nuestra fe se puede volver débil. ¿Sabe por qué? Ahora mismo, por ejemplo, desde que empezó esta situación de la pandemia, el gobierno está dando así fácilmente $2,000. Dígame usted, hay bancos de comida, hay donde quiera. Entonces, no tenemos las mismas persecuciones que tal vez otros en el mundo están enfrentando ahora mismo. Incluso en la iglesia tenemos enseñanza clara y todos tenemos la Biblia para leer y no enfrentamos alguna de las falsas enseñanzas que se extienden por el resto del mundo. Usted y yo podemos comenzar a tener una fe, un sentido de una relación con Dios que se debilita más y más en vez de fortalecerse, porque aquí no hay problema. Tenemos todo, tenemos de más. Y Jesús escribe y dice: despierten, vigilen. Todavía quiero trabajar en tu vida. Quiero hacerte crecer en tu vida. No dejes que tus músculos espirituales se deterioren. Despierta a lo que quiero hacer en ti. Esta iglesia en Sardis se había convertido en parte de una ciudad que una vez había sido una gran ciudad. Se había levantado como una pieza central del poder, pero cuando se escribió esta carta, la ciudad era una ciudad de placer. Era una especie de Las Vegas de su época. Había mucha actividad, muchas luces, pero todo se trataba de placer y nada de propósito. Así estaba la iglesia. ¿Usted cree que no puede pasar eso a nosotros como cristianos hoy? Yo creo que sí. Nuestras vidas pueden convertirse en todo sobre el placer y nada sobre el propósito. Hay mucho placer en este mundo y ni siquiera estoy hablando de placer pecaminoso. Solo estoy hablando de vamos a divertirnos de nuevo y dele, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo va a ser la vida un propósito? De eso es de lo que les está escribiendo y les dice: despierten, sean vigilantes, sean vigilantes. En mi vida yo he descubierto que hay 2 puntos en los que soy más vulnerable a los ataques. Y todos tenemos puntos débiles donde somos atacados. Y tengo que tener mucho cuidado en estos 2 puntos. Tengo que tener mucho cuidado en mi punto más débil, en ese lugar donde sé que he caído una y otra vez. Y a veces soy muy confiado. Entonces, si alguna vez empiezo a confiarme y a decirme a mí mismo:
a ese lugar o ese hábito, ese pensamiento o esa falta de perdón o de amargura, lo que sea, donde me he caído una y otra vez, si empiezo a decirme a mí mismo, yo creo que solo fue un poquito, no fue mucho, me doy cuenta de que ese es el día en que me caigo de nuevo. Y hay que entender eso. Hay que estar consciente, así que tengo que tener mucho cuidado con ese lugar. Sé que tengo una debilidad y yo digo, sé que tengo una debilidad aquí, lo voy a tener el resto de mi vida. Y al igual que una ciudad que necesita conocer el lugar de ataque más débil, yo necesito proteger ese lugar que yo sé que es mi debilidad. Y hay una segunda área. También necesito proteger nuestro lugar más fuerte. Sí, porque el lugar de tu vida donde tú sientes que eres el más fuerte, ahí es donde entra el orgullo. Y ese es el lugar en tu vida donde dirías, oh, yo podría caerme en muchos lugares, podría cometer muchos errores, pero yo nunca haría eso. Eso nunca caería en mí, no sería así en mí. Ese lugar necesita ser protegido. Necesita ser protegido. Porque la verdad es que, dada la circunstancia correcta, usted y yo como seres humanos podemos caer en cualquier pecado, cualquier pecado. Necesitamos ser honestos en cuanto a eso. No somos perfectos. Necesitamos el perdón de Cristo y la dirección de Cristo. Por eso es que dice la Biblia, el que crea que esté firme, cuídese bien, vigile bien para que no caiga. Así que tenemos que vigilar el área débil que sé que tengo y el área fuerte donde pienso que tal vez yo ahí no voy a caer. Cuidado con eso. Entonces, si hay un lugar en tu vida donde te sientes como, yo lo tengo bajo control, yo me encargo de eso, pide la protección de Dios. Pídela, porque el que crea que está firme, como dije, vigile bien para que no caiga. Fortalece lo que queda, lo que está por morir, le dice. Eso es importante. Porque hay un versículo en la Biblia que dice, no se apagará el pábilo que humea. Aunque sea cuando en una brasa ya se está apagando el fuego, hay una brasita y tú empiezas a soplar esa brasita, a soplar y a soplar, empieza de nuevo el fuego. Ahora, ese es un gran consejo. Fortalece lo que queda, lo que está por morir. Es un gran consejo. Si quieres despertar un matrimonio, si quieres despertar una relación, si quieres despertar tu vida espiritual, fortalece lo que queda. Generalmente hacemos lo contrario. Sentimos que vamos cuesta abajo en la dirección equivocada y miramos lo que más nos deprime, que murió, que no funcionó muy bien, y tratamos de revivir algo que ya no existe, que ya está muerto, porque estamos afligidos sobre eso, porque ya se ha ido. Pero Jesús dice, no te preocupes por eso. Como alguien dijo, ya no puedes recoger la leche derramada, pero lo que está por morir, dale vida. Dale vida. Encuentra esa pequeña ramita que está viva en el árbol y empieza a regarla y a regarla, y encárgate de esa ramita y ponle, si quieres, ese Miracle Grow, es para que crezca milagrosamente esa cuestión, pero revívela. Y entonces puedes revivirlo, puedes hacerlo todos los días para que esa cosa crezca. Eso es lo que devolverá la vida a todo árbol. No comienzas con algo tan muerto, empiezas con algo que está vivo. Y entonces, si tienes un matrimonio que quieres revivir, no comiences con esa cosa de la que estás lamentando y que ya no haces. Encuentras el único lugar en tu matrimonio donde tienes un poco de felicidad y comienza allí. Empieza a regarlo, cuídalo, fortalece lo que queda, lo que está por morir. En tu vida espiritual, si quieres crecer en tu vida espiritual y sientes que no has hablado con Dios en años, que ya no sabes ni cómo comenzar la oración, mira qué es lo único que te queda. Quizás es adoración, empieza a adorar. Tal vez es otra cosa, tal vez es leer la palabra de Dios, lo único que te queda, léela, toma eso y sumérgete en lo único que te queda. Observa a Dios fortalecer eso como solo Él puede, porque empiezas a darle vida
a lo que todavía tiene, que está por morir, pero lo puedes levantar. Ahora, una pregunta: ¿qué es lo que estás disfrutando en tu ministerio? ¿Qué es lo único que todavía disfrutas? Entonces métete en eso. Ese es un buen consejo de Jesús sobre cómo revitalizar algo, cómo resucitar la fe. Te despiertas, vigilas y fortaleces lo que queda. Y luego dice: recuerda lo que has escuchado. ¿Cuántos mensajes has escuchado en tu vida? La palabra de Dios tiene que ser parte de eso. Recuerda lo que has escuchado. ¿Qué has escuchado en oración? ¿Qué has escuchado de parte de Dios cuando estás meditando en la palabra? En los mensajes que escuchas, en los estudios que tienes. Recuerda lo que has escuchado de la palabra de Dios. Comienza a recogerlo nuevamente. Comienza a leerlo nuevamente. Comienza a meditarlo nuevamente. Porque yo sé que puedes leer o escuchar la palabra de Dios sin que tenga ningún impacto en tu vida. Porque créame, yo he pasado por esos momentos en que no he estado captando la palabra de Dios y leyéndola. Y las únicas veces cuando sé que he estado creciendo es cuando yo estoy leyendo y meditando la palabra de Dios de manera consistente. Se necesita la verdad, la comida, la tierra de la palabra de Dios para que crezcamos, para que Él haga la diferencia. Cuando piensas en recordar lo que has escuchado y dejas que comience a llenar tu vida, incluso cuando vengan esos vientos fuertes, Dios los va a usar a esos mismos vientos fuertes, porque la verdad de la palabra de Dios se ve afectada en tu vida para ir a donde Él quiere que vayas. La parte difícil de eso es cuando Dios comienza a dirigirte a donde Él quiere que vayas. Y esta es una de las razones por la que tenemos temor a comenzar a leer la palabra de Dios otra vez. Lo siguiente que Jesús dice es: recuerda mi palabra, obedece y arrepiéntete. Porque la obediencia a Cristo a veces implica arrepentimiento. Generalmente eso significa. El arrepentimiento es ir en una dirección diferente. Él nos va a dirigir en una dirección completamente diferente, porque Él tiene mejores planes para nuestra vida de los que nosotros podíamos inventar. Pero tenemos miedo de que Él nos lleve a donde Él quiere que vayamos. Tenemos miedo al cambio. Nos gusta cómo son las cosas ahora. Tenemos miedo de renunciar a un pequeño hábito que es muy valioso para nosotros. Tenemos miedo de lo que Dios nos pida que hagamos allá afuera. Y Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no te va a traer satisfacción, que no te va a traer gozo a tu vida. El miedo del que hablo, creo que todos lo hemos sentido, pero cuando tomas su palabra, cuando dejas que eso conduzca a tu vida, te dirija, te va a llevar a una dirección muy diferente. Y cuando Jesús le escribe a esta iglesia de Sardis, dice: obedece y arrepiéntete. Les está expresando que la obediencia siempre va a implicar o es significado de una nueva dirección en la vida. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Se ha convertido en una palabra fea para muchos, pero arrepentirse suena como algo aterrador. Pero es una palabra muy hermosa, muy importante, porque significa darse la vuelta, significa tener una nueva dirección en la vida. Y eso es lo que Jesucristo quiere hacer por nosotros hoy. Lamentaciones 3:4 dice: probemos y examinemos nuestros caminos. Volvamos de nuevo en arrepentimiento al Señor. La pregunta detrás de esta verdad de la palabra de Dios, cuando la escuchamos y la obedecemos, y arrepentirse, es de qué sirve escuchar la palabra si no la vas a hacer. ¿Para qué escucharla? ¿De qué sirve estar aquí o estás ahí escuchando si no vas a hacer algo con la palabra que Dios te está dando hoy? ¿De qué sirve? Es como si yo le dijera a uno de mis nietos y le pido que corte el césped
y una semana más tarde el césped no está cortado y yo vuelvo y le digo, oye, ¿qué pasa con este césped que no has cortado? Pero él me empieza a decir, sé que me pediste que cortar el césped, pero quiero decirte que la forma en que tú me lo pediste, que cortar el césped era tan bello, tan hermoso, tocó mi corazón, empecé a llorar, nunca escuché a nadie que me pidiera cómo cortar la grama, y entonces nunca olvidaré la forma que me pediste cómo cortarla. Pero ¿por qué no cortaste el césped? ¿De qué sirvió? No sé si me entienden lo que trato de decirle. A veces escuchamos suficientes sermones, los escuchamos en las redes, vives todo el día escuchando sermones, los escuchas en la iglesia. Cuando escuchas lo suficientes, comenzamos a pensar, ay, qué lindo esa palabra, qué bueno estuvo ese mensaje, me hizo llorar, sonaron esas palabras tan hermosas. Y yo creo que es importante que los que predicamos la palabra lo digamos de la mejor manera posible. Pero el verdadero problema no es si pensé que era hermoso, si pensé que el sermón me hizo llorar, eso no es, sino qué voy a hacer con la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer? No es solamente pensar me hizo cosquillas en el cuerpo. No. ¿Qué voy a hacer con la palabra? Si no vas a hacer nada al respecto, ¿para qué perder el tiempo? Es sorprendente cómo las palabras más vacilantes que se dicen en voz baja, más simples, a veces son los mejores sermones. Una sola palabrita que se dice de improviso, pero de alguna manera toca el corazón y dices, yo necesito hacer algo al respecto, tengo que cambiar. Ahora yo te pregunto, ¿qué te está diciendo Dios que hagas que no has hecho? ¿Dónde está Dios diciéndote que des la vuelta que no has dado? La única razón por la que quiere hacer eso en tu vida es porque Él te ama, porque tiene una nueva dirección para la vida. Jesús dice otra cosa. En este proceso de revitalización de la vida, de la fe, Él dice que deje de lado su falsa seguridad. Hay una falsa seguridad en muchos. Él dijo esto a esta iglesia y a nosotros cuando dijo, si no te despiertas, si no vigilas, ten cuidado porque vengo como un ladrón. En aquellas áreas de nuestra vida donde tenemos esta brecha y sabemos que está allí, esta brecha de frustración, debemos dar algunos pasos de crecimiento. Sabemos que no vamos a crecer de la noche a la mañana, eso lo sabemos, para hacer todo lo que queremos ser. Y debemos crecer, debemos comenzar a dar algunos pasos de crecimiento, pero hay que ir dando esos pasos en las áreas de la vida en las que no damos esos pasos de crecimiento. Cuando nos permitimos permanecer como somos, sabemos lo que no nos está diciendo el Señor hoy. Todo se va a quedar como está, nada va a cambiar nunca si nosotros no hacemos algo al respecto, si no empezamos a dar cambios, a dar pasos. Entonces, aunque estoy frustrado, estoy bien. La vida va a seguir así, aunque mi matrimonio no es grandioso, tengo esta frustración. Me voy a conformar con eso. Aunque mi relación con Cristo no es excelente, tengo esta frustración, probablemente siempre va a ser la misma. Y Jesús escribe esta iglesia para decir que no será lo mismo. Así que necesitas tener un tipo de temor saludable a eso. Una insatisfacción en un matrimonio se convierte en un divorcio de la noche a la mañana, rápido, más de lo que tú te puedes dar cuenta. Y después vas a decir, yo no sé lo que pasó. Y muchos han probado quizás eso. Pero es importante que nosotros le pongamos cuidado y podamos decirle, voy a cerrar esa brecha, no voy a dejar que eso quede allí, las cosas no van a seguir igual. Jesús dice, cuidado, la vida cambia más rápido de lo que tú puedes imaginarte. Aquellos que han pasado ya quizás algún divorcio pueden decir esto con mayor autoridad. Si hay algo en tu vida espiritual en el que estás diciéndote a ti mismo, me gustaría crecer en eso, sé que debería leer la palabra de Dios, sé que debería orar,
En lugar de sentir culpa por eso, ¿por qué no das un paso al respecto? Uno de los problemas que todos tenemos cuando se trata del crecimiento espiritual es que queremos pasar del punto A al punto B de la noche a la mañana. Quieres convertirte en un gigante espiritual de la noche a la mañana y eso no va a suceder. Desea pasar de no orar a orar por todos los países del mundo de la noche a la mañana. ¿Por qué no empezar mejor a orar por un solo país? O a orar por ti mismo, porque necesitas oración por ti mismo. O a orar por tu familia, pero quieres comenzar a orar 3 horas al día, tampoco. ¿Qué tal si empiezas a orar 5 minutos? Comienza con 5 minutos. Es más de lo que estás orando quizás ahora. Y luego sigues creciendo sobre eso. Y entonces vas a darte cuenta de lo que Dios va a hacer. Haz algo acerca de la palabra de Dios. No pienses que siempre vas a quedar así. La verdad es que Jesús dice que las cosas van a cambiar. Y este mundo no va a durar para siempre. Las cosas no se van a quedar como siempre. Pero hay una tercera oración para hacer. Y esta es la oración de confianza que le da poder a las otras 2 oraciones. Y es pedirle al Señor que nos ayude a vencer. Y esta es la última. Pedirle al Señor que nos ayude a vencer. Dice el 5 y el 6, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Él da estas increíbles, maravillosas promesas a los vencedores. Y Él dice ahí que hay algunas personas en Sardis que no han manchado sus ropas. Y dice esos, pero tienes ahí unos pocos, siempre hay un remanente. Ellos que no han manchado sus ropas caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Esos que no se han contaminado con esos pecados de la carne van a caminar vestidos de blanco porque son dignos. Pero dice el que venza, a los demás que venzan, caminarán conmigo. A los que están aquí van a ser vestidos de blanco, también van a tener ese honor. Nunca, y luego dice, nunca borraré su nombre del libro de la vida, pero reconoceré su nombre ante mi Padre y sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es impresionante estas promesas. Nunca borraré su nombre del libro de la vida. Esta es una promesa de seguridad en nuestras vidas. El Señor dijo que nos regocijáramos de que nuestros nombres están inscritos en los cielos, están inscritos en el libro de la vida. Pero habla de los vencedores y esa palabra me atrae mucho. ¿Qué significa ser un vencedor? ¿Qué enseña la Biblia sobre esto? Es una palabra muy importante, es una palabra que aparece en el comienzo de la nación de Israel y es una palabra que aparece al comienzo de la iglesia cuando Jesús la instituyó. Es importantísima. Recuerden que cuando Jacob había luchado con Dios, el ángel de Dios le dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque te has esforzado con Dios y has vencido. Y esta es la palabra de vencedor, es una sensación de vencedor como nación. Pero luego cuando le habla a Pedro y él, ¿cómo se dice? Instituyó la iglesia. Jesús le dijo a la iglesia, es decir a Pedro, pero a la iglesia: te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no lo podrá superar. La iglesia no será vencida ni siquiera por todo lo que el infierno le quiera mandar. Podría abrir sus puertas y arrojar todo lo que quiera, pero no puede vencernos por lo que tenemos en Jesucristo. Y por eso nos da seguridad. Esta promesa de ser un vencedor es importantísima, porque Jesús al final de cada uno de estos mensajes a las iglesias les dice cómo van a vencer. En Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida.
En el versículo 11 de ese capítulo dice: al que venza no será herido en absoluto por la segunda muerte. Al que venza y haga mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Al que venza lo vestiré de blanco. Al que venza le daré algo del maná escondido. El que venza le haré una columna en el templo de Dios. El que venza le daré el derecho de sentarse conmigo. Es una bendición. Y en primera de Juan 5, 4, 5 dice: porque todos los que nacen de Dios vencen al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, incluso nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, si has nacido de Dios, la Biblia dice que eres un vencedor, eres una vencedora. Y eso es lo que Dios dice de ti. Es por eso que puedes orar y decirle: Señor, gracias porque yo soy más que vencedor, porque venceré contigo, por tu espíritu en mí voy a luchar en este mundo, pero voy a superarlo. Ahora, ¿cómo puedes ser un vencedor sin tener problemas? Tienes que tener luchas para superarlas. Entonces te conviertes en un vencedor. Entonces Él dice que vas a superar esas luchas. Muchas de ellas en este mundo, a medida que creces, hasta que nos lleve a estar con Él en la eternidad. Esa es una promesa que tú y yo podemos mantener en nuestras vidas. Es una promesa impresionante. Si has nacido de Dios, eres un vencedor. No tal vez. No hay dudas, porque la fe es la victoria, la que vence al mundo. Así que ten ánimo. Yo te animo y te desafío a que te des la oportunidad de ver alguna de las lagunas en tu vida. Siéntate, tómate media hora y ¿sabes qué? Lee el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Lee esa carta en esa media hora, pero léelo con una pregunta en tu mente y dile: Jesús, ayúdame a ver la brecha entre lo que debería ser y lo que soy. Ayúdame a ver para que pueda comenzar a orar al respecto y dejarte comenzar al cerrar esta carta, para que pueda despertar, para que pueda escuchar tu palabra de nuevo y de nuevo, para que pueda fortalecer lo que queda vivo. Arrepentirme y obedecer. Ayúdame a verlo. Estoy dispuesto a verlo. Así que tómate tiempo para leer la carta de Efesios. Así que, amados hermanos y amigos, hablamos acerca de orar, oraciones simples. Ayúdame a ver las brechas en mi vida. Ayúdame a cerrar las brechas. Ayúdame a superarlas. Y para cerrar esta tarde, me gustaría que repitieras esas oraciones conmigo en voz alta, allí donde tú estás. Mire a Jesús dentro de su corazón ahora mismo, porque Él está allí. Y dígale juntos ahí, como familia, como quiera, individual. Y dígale: Señor, ayúdame a ver las brechas. Señor, ayúdame a cerrar esas brechas. Luego una oración que será difícil para algunos de ustedes y difícil para ti tener confianza en tu fe. Es difícil para ti tener la confianza de que Dios te amará sin importar nada. Pero tu fe es la victoria. Y ahora que eres un hijo de Dios, eres un vencedor, quizás por primera vez vas a orar y decir: Señor, venceré, ayúdame a superarlo. Oremos. Señor y Dios, nos damos cuenta que nos cuesta orar, porque no conocemos, o mejor dicho, nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que cometemos errores. Pecamos incluso como creyentes. Hacemos cosas que desearíamos no haber hecho, de las que nos avergonzamos. Sabemos que debemos crecer y no estamos creciendo lo suficientemente rápido. Sabemos que debemos saber tu palabra y no la sabemos lo suficientemente bien. Es muy fácil para nosotros frustrarnos con nosotros mismos. Pero Señor,
Tú no estás frustrado con nosotros y nos amas, nos amas. Sabías de las brechas en nuestras vidas mucho antes de que nosotros, y aún así nos sigues amando. Nos amas lo suficiente como para venir y ser sincero con nosotros. Y también nos amas lo suficiente como para ayudarnos a crecer y a ayudarnos a cambiar. Así que hoy, Señor, oramos para que nos des una sensación de confianza espiritual, de que no vas a renunciar a nosotros. Y sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a seguir perfeccionando hasta el día en que Jesús venga de nuevo. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los continúe bendiciendo abundante y ricamente. Pronto, Dios mediante, estaremos de nuevo juntos. Gracias por permitirnos llegar a sus casas en este día. Queremos, como siempre, bendecir a cada familia y darle gracias por su generosidad, por ir la mía extra, siempre con Dios y hace con los demás. Yo oro en este día
como siempre, que nunca les pueda faltar, que siempre puedan tener, oh Dios, y que nunca les falte, y que puedan ser de bendición para otros. Oro en el nombre de Jesús de que en este día la fidelidad de Dios siempre pueda ser mostrada. En unos pocos minutos van a poder, como siempre, saber cómo poder donar, cómo poder bendecir este ministerio, y todo lo que hemos podido hacer en estas 16 semanas han sido por su generosidad, han sido porque han sido fieles hacia el ministerio y hacia Dios. Los bendigo, los extraño extremadamente. Nos vemos a las 2:30 nuestro servicio en inglés, esperando que muchos se conecten también y puedan escuchar la palabra que Dios tiene. Que tengan un feliz día del Padre y una semana muy bendecida.